Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Se escucha Paula, bajito, ¿me pero escuchas más o vos, no es menos se cierto? escucha. Yo escucho. Bien. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver esta clase con la doctora, con Silvina Carnero, que está llegando, me dijo un ratito más tarde porque estaba en una reunión. Así que, bueno, estuvimos viendo con la doctora Carnero cuáles habían sido los temas que vieron en la semana, para ver si de esos temas o de algún otro surgían algunas preguntas. Hablamos también con la doctora, con Alicia Cereijido, que nos comentó que el tema de extensión de quiebra se va a estar viendo el 6 de noviembre. ¿Es así? El viernes 6 de noviembre lo van a ver. ¿Me están escuchando todos, no es cierto? ¿Sí? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha. Vamos a esperar que están todavía entrando algunos. Paula, vos me escuchaste lo que yo ahí... Ah, perdón. Ahí me escuchaste, ¿no? Lo que dije, porque yo no los escucho a ustedes. Vos estás silenciada. Paula, por ejemplo. Ay, yo no te escucho ahí. ¿Me escuchás? Yo escucho bien. Yo no te escucho a vos. A ver. A ver, algún otro que... El audio mío. No sé qué pasó, que no... Hola Silvana, a Y el mí tampoco video. me anda. No escucho bien A a ver. Paula yo, pero a vos sí. ¿Ahora? ¿Tampoco? Yo no te escucho, Paula. No sé qué... A Bueno, ver. salgo y vuelvo a entrar. A Paula sí se le escucha, y a Silvana también se le escucha bien. Ah, bueno, listo. Yo los escucho bien. Hola, a ver. Yo los escucho bien a todos. Ahí sí, perfecto. Ahí está, chicos. Bárbaro. Ahí sí, perfecto. Se ve que bien. Lo importante es que me iban escuchando también. Hasta ahora somos 12. Silvina, ya les digo, está entrando en un ratito. Bueno, lo que les decía, que ustedes también ya saben, el viernes 6 van a ver extensión de quiebra, y esta semana en contenido, según el cronograma de clases, tenían la bolilla 15 completa, ¿sí? Que es efectos de la quiebra, despersonalización, el patrimonio como asiento de la responsabilidad, efectos personales, incapacidad del fallido, restricciones ambulatorias, intercepción de la correspondencia e inhabilitación. Esa bolilla nos pidió la doctora Cereijido
que quede bien clara, ¿no es cierto? Es una bolilla de la cual generalmente surgen preguntas, y ustedes ya habrán visto también, quizá por las clases que se han dado o por el contenido, que ahí el tema de porque incluso visto desde un tema práctico, ¿no es cierto? Cuando entramos en esta segunda parte, empezamos a hablar de la quiebra, y desde ya también en el ejercicio profesional, el tema de la inhabilitación, bueno, siempre es gravitante, ¿no? Por esto también que hablamos que se fue desde una despersonalización en los efectos patrimoniales a una patrimonialización. Es decir, ya esto de los efectos personales han ido desde Roma, cuando hablamos desde la muerte civil del sujeto, quebrado, fallido, como una cuestión de total disvalor, esta característica de una patrimonialización. Entonces, en la actualidad lo importante es decir, bueno, ¿cuál va a ser el patrimonio que voy a tener afectado a la quiebra? Y aquí es donde juega un valor importante, que es la inhabilitación, ¿sí? Que la inhabilitación es un efecto de los más gravitantes, que va a surgir un efecto personal con contenido patrimonial, que va a surgir de la propia ley, y que también la jurisprudencia siempre lo va perfilando y dando distintos matices a lo ya expuesto en la ley. Si quieren, hacemos así. El tema de la inhabilitación, el que no quiere por audio, me lo puede también poner por chat, que yo acá lo tengo a la vista. ¿Quedó claro el tema de la inhabilitación o de algún otro de los efectos personales? Tengan presente el fallo Barreiro también, que está subido como material, ¿sí? ¿Qué pasa con esa sentencia o con esa resolución de rehabilitación del fallido? Si tienen alguna pregunta en torno a esto, lo contestamos y lo vemos. Me parece que ha quedado claro por lo que veo, ¿sí? Estoy viendo acá, bueno, fíjense también que la ley tiene también a veces algunas partes que, bueno, que pueden llegar a dar algún tipo de, no sé si de confusión, pero ustedes fíjense que el artículo 104 dice: el fallido conserva la facultad de desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 107 y 108, que el 107 y el 108 están referidos específicamente al desapoderamiento. Esto de realizar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia, desempeño de empleo, profesión y oficio, porque no sé por qué siempre en los libros o cuando hablamos del escultor, del pintor. Bueno, eso son trabajos muy específicos. En realidad, el fallido puede seguir realizando sus tareas que hayan sido habituales durante su vida laboral, ¿sí? Sea cual fuera. Después el artículo, esto de artesanales, en realidad los autores dicen, contemplan cualquier tarea que pueda hacer. Por supuesto, con relación a esto, y por eso también el mismo 104 lo dice, las tareas que realice van a estar afectadas al desapoderamiento. En todo lo que supere el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Lo que lo supere va a ser embargable y por ende sujeto al desapoderamiento.
sumas que se van, que el síndico va a notificar, donde sea, si es, por ejemplo, en relación de dependencia, para que lo que exceda el salario mínimo vital y móvil se deposite en una cuenta de tribunales, y que va a integrar, por supuesto, el activo a liquidar, es decir, si había un departamento, una casa o un auto como activo, bueno, pues bien, también se le sumarán las sumas que haya devengado el fallido por su actividad. Por supuesto que en este punto es más difícil cuando estamos hablando de tareas que no sean en relación de dependencia, como decimos, una tarea artesanal, porque bueno, ahí a veces ya no es tan fácil ni tan cuantificable esto del depósito, pero bueno, también será una tarea a realizar por el síndico y eventualmente por los acreedores que podrán denunciar estas circunstancias en el expediente. Ahora, esto por supuesto que tiene que ver con esto que ustedes ya vieron y que creo que es una clase que ha dado el doctor Guillermo Garabuso en cuanto a la despersonalización, que ya no se ataca a la persona en sí del fallido como un acto, digamos, disvalioso, que lo involucra en su persona, por ende las tareas pueden seguir realizándola. Antes, acuérdense, cuando hablábamos de Roma, surge de los libros esto de que la posibilidad de llevarlo como esclavo al pobre fallido. Por supuesto que eso para nada ocurre. Lo que sí hay que tener en cuenta, chicos, y por eso me quería remontar a esta bolilla 15, cuando habla el 15.1 de la incapacidad y de las inhabilidades profesionales, ¿sí? Según el nuevo Código Civil y Comercial, por ejemplo, una de las reformas fue que el fallido no podía seguir siendo testigo de una albacea testamentaria, ¿sí? Eso ya no corre en el actual código, pero sí hay algunas otras restricciones y, por ejemplo, las leyes que regulan las actividades profesionales específicas, contador, abogado, escribano, martillero, sí disponen algún tipo de restricción o prohibición del ejercicio de estas actividades por la característica propia que tienen estas profesiones y que no lo hacen compatible con un estado de declaración de fallido, ¿sí? Así que bueno, eso también quería comentarlo. Por otro lado, tengan presente, bueno, el tema del artículo 15.4 de la interceptación de la correspondencia quedó absolutamente en desuso. Eso era para ver si había algún tipo de comunicación que el fallido pueda llegar a estar recibiendo en forma perjudicial para el resto de los acreedores. Bueno, la verdad que ya la correspondencia en sí no tiene el peso que tenía y quedó como algo, digamos, muy en desuso. A todo esto tengan en cuenta también cuando hablamos, pero eso ya es la 16, que después lo vamos a hablar. Respecto de la inhabilitación, yo para no explicar todo, díganme, ya digo por chat, por audio, si quedó claro, si hay algo que quieran que yo les conteste, si hay algo en lo que haya que profundizar, relacionado también como al fallo Barreiro, porque si no, lo doy como por entendido, que en un ratito nomás llega Silvina y seguimos con otro tema. Díganme respecto de eso. Por supuesto que calificación de conducta, ustedes saben cuando se lo menciona en el programa de estudio, es una institución
que se regulaba en la ley 19.551, en donde el juez concursal evaluaba la conducta que había desplegado el fallido y que lo había llevado a ese estado de falencia. Bueno, también como punto también cúlmine de esta despersonalización de la quiebra, ya la calificación de conducta no se hace, y entonces se habla de una inhabilitación general para las personas fallidas físicas, para los administradores actuales y los ex administradores a la fecha del estado de cesación de pagos, y una inhabilitación que va a ser definitiva para las personas jurídicas. ¿Sí? Esto en virtud del artículo 96 de la Ley de Sociedades, que expresamente nos dice que la quiebra implica para la persona jurídica la disolución de la persona, ¿sí? Salvo, por supuesto, que se llegue en la propia quiebra a un avenimiento o en una conclusión de modo no liquidativo, en donde entonces este ente jurídico va a conservar su personalidad. Pero si culminamos en una quiebra liquidativa, implica la disolución, y entonces por ende la inhabilitación va a ser definitiva, ¿sí? Por último, Profesora, les vuelvo a decir el fallo Barreiro de... Sí, sí, ¿se me escucha bien? ahí escucho. Yo tenía una pregunta respecto al cese de la Hola. inhabilitación. ¿Se escucha? Sí. Respecto al Sí, cese sí, de te la escucho. inhabilitación del artículo 236, que o sea, del texto de la ley surge claro de que el cese es de pleno derecho, pero viendo, para hacer específicamente Sí, el trabajo 7, viendo el material en el campus, en un momento habla de la sentencia, a ver si tenía efectos, o sea, cuándo tenía efectos declarativos y cuándo tenía efectos constitutivos. Entonces me surgió la duda respecto a ver si, o sea, sí, yo creo que no es necesario una sentencia que declare la habilitación. Es de pleno derecho, ¿no? exactamente. Pero puede Eso es haber, propiamente el fallo Barreiro de la Corte. Sí, claro, sí, sí. Es más, generalmente se hace, pero y se pide porque también, a ver, se pide la rehabilitación como un modo también de dar a una claridad a una situación. Pero lo dijo la Corte en el fallo Ángel Barreiro, que esa sentencia no es constitutiva de la declaración, sino meramente declarativa, ¿sí? Del estado de rehabilitado. Es una declaración, pero que en realidad opera de pleno derecho, en forma automática. Pero como es una práctica judicial, el hecho de peticionarla, bueno, es meramente entonces declarativa. Al año queda rehabilitado, al año de la sentencia de quiebra, queda rehabilitado de pleno derecho. Por ende también, lo que hablábamos hoy respecto del 104, de la posibilidad de seguir realizando sus tareas, sus labores cotidianas, al año y mes, si se quiere, devengado el próximo sueldo del año y un mes, el sueldo ya no queda sujeto en la parte disponible al desapoderamiento. Y esto hay un fallo que es el fallo Piasek, con K final, en donde, creo que era de la Cámara Nacional de Comercio, en donde específicamente planteaba esto. Porque, bueno, el síndico y los acreedores decían, bueno, en realidad el desapoderamiento que continúe, ¿sí? Hasta que sean abonadas la totalidad de los acreedores y de los créditos que fueron admitidos.
y en realidad se dijo que no, porque el fallido queda rehabilitado al año y por ende, bueno, los salarios que perciba a partir de ese momento son libremente disponibles para él. Por supuesto que pueden ser nuevamente atraídos y, digamos, y separados por algún otro proceso universal de concurso o quiebra por deudas posteriores, ¿se entiende? Pero en esto es donde juega el tema del desdoblamiento de patrimonios. Pero es así, como creo que era Emilia que preguntaba, es así. Sí, sí. La sentencia Ahora de me la quedó claro. rehabilitación es declarativa y no constitutiva. Bien, pero Bien. me parece que está bueno, siempre aparece en los exámenes este tema, siempre. Así que, bueno, está bueno que quede bien aclarado. Bueno, esto veo que esto se vio también en las clases. Luego, chicos, dentro de lo que se tenía que ver, estaba también, bueno, la 15, que es la que comentamos recién, la 18, puntos 1 y 2, y 18, bien. Sí, y la 16 también, puntos 1 y 2. Respecto de la 18, fíjense, esto, bueno, la justificación de los epígrafes de las secciones 4 y 5, principios generales en materia de efectos. En materia de efectos, esto se los comento para los que ya se pusieron a leer a fondo esta parte o para los que aún no lo hicieron. La parte de efectos en la quiebra está confuso. Es decir, no son ustedes los confundidos cuando vayan a leer toda esta sección o estas secciones, sino que está confundida la redacción. Como dice Mafía, que también el doctor Garaguso siempre lo decía, acá se reguló el tema de efectos a montones. Se siguió por un lado la ley italiana, se mezclaron con otros modos, otras metodologías de precisamente desandar este tema de efectos, y quedó una gran mezcla que es difícil de seguir con la lectura, porque si ustedes se fijan, hay en la sección, es la sección, sección 4, que acá lo estoy buscando. Fíjense que si ustedes van al artículo, esperen que acá estoy, sección 4, nos dice: efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes. ¿Sí? Yo estoy acá con la ley en mano. Efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes. Ya les digo, esto les va a venir bien para cuando se sienten a leerlo. Y uno, si dice, bueno, si la sección 4 es efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes, bueno, la próxima sección pues será efectos particulares sobre relaciones jurídicas preexistentes, ¿no? Como para buscar un orden. Bueno, no es así. La sección 5 nos dice efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Entonces ya ahí mezclamos lo preexistente, lo general, sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Y en realidad por eso, chicos, es cuando acá dice justificación de los epígrafes, y en realidad, bueno, se dice que los epígrafes tienen un carácter integrador, si se quiere, de la norma, de modo de permitir el análisis, pero no es que si nosotros tenemos efectos generales regulados, como por ejemplo son una situación bien específica, como lo es el artículo bienes de terceros, 138. El artículo 138 de bienes de terceros está regulado como efectos generales. Y es un efecto bien de una situación en particular. ¿Qué pasa cuando el fallido tiene en su poder bienes de terceros?
Entonces, esto implica tomarlo como, bueno, la realidad es que no importa tanto en este sentido en qué sección esté, y hay que saber entonces que la ley ha regulado de un modo, digamos, no conveniente y no de fácil lectura el tema de los efectos. Pasando eso, quiero que tengan en cuenta el 18.1, el tema de los principios generales en materia de efectos. Por favor, díganme que tenga alguna cámara encendida, si esto lo vieron, si esto lo tienen en cuenta, sepan que se va a tomar, que va a aparecer como pregunta, cuáles son los principios en materia de efectos de la quiebra, y porque esto ustedes pueden leer a Jungenbach, a Graciabile, Fabier Dubois, no va a estar con esta metodología como la ha regulado el doctor Garaguso, y estos principios generales en materia de efectos son, el primero, la aplicación inmediata del sistema concursal, del artículo 106, ¿sí? La concursalidad del artículo 125. Como tercer punto, que la quiebra no resuelve por sí ni por su solo efecto los contratos en curso de ejecución, artículos 143, 144 y 145. La autointegración de las soluciones concursales, del artículo 159, que este es un artículo que lo tienen que tener en cuenta, que es la aplicación, la utilización de la analogía para los casos en los que no haya una regulación específica en la ley. Ustedes fíjense que en 200 y pico de artículos que tienen, diciendo que es una ley general para pequeños y grandes y grandísimos concursos y pequeñas, grandes y grandísimas quiebras, junto con el acuerdo preventivo extrajudicial, concurso de agrupamiento, bueno, no se va a poder agotar todo el tema de que implican todo este diverso universo de quiebras posibles y de concursos posibles. Entonces el 159 es un punto de posibilidad de entendimiento y de integración de esas situaciones que no estén debidamente reguladas, ¿sí? En donde la propia ley nos dice que se va a aplicar la analogía. Luego, el quinto inciso, que la quiebra no es causal del resarcimiento de daños y perjuicios por aplicación de la misma ley, ¿sí? Del artículo 142. Y el sexto, que el síndico queda legitimado para el ejercicio de los derechos emergentes de las relaciones jurídicas patrimoniales establecidas por el deudor antes de su quiebra, del artículo 142, que no es más ni menos que la pérdida de la legitimación procesal del fallido, que pasa por, en virtud del desapoderamiento total y completo que surge el mismo, pasa en cabeza del síndico la legitimación que el síndico pierde, que el fallido pierde. Esto surge, acá está, es el libro ¿sí? Del doctor Horacio Garaguso. De este libro que se mencionan desde ya otros institutos, es donde nos introduce todos estos principios en materia de efectos que pueden surgir como preguntas, ¿sí? Pueden surgir, ustedes ya lo vieron por el sistema Moodle como es, también esta posibilidad alternativa de respuesta. Los principios generales en materia de efectos son la aplicación inmediata de la ley concursal, y les pueden meter, no sé, la continuación de la explotación. Bueno, eso no es, ¿sí? Y puede surgir después de la autointegración de las soluciones concursales del artículo 159, que también lo van a tildar. Después puede surgir el tema de honorarios en la quiebra. Eso tampoco, es una cuestión de principios generales en materia de efectos. Es decir, si no lo tienen visto específicamente, va a ser complicado poder resolver en torno a estas preguntas de efectos que pueden llegar a aparecer. Bien, esto era otra de las cosas que les quería mencionar. Bien. Acá en el artículo
16.2, pero me parece que esto es simple, no sé si se ha tratado específicamente en alguno de los Zoom, pero he visto que surgía de algún modo, es los efectos de los concursos respecto de los bienes, el tema del desapoderamiento, la naturaleza jurídica, las clases de desapoderamiento. En realidad, lo que hay que tener en cuenta que en un concurso hay un desapoderamiento, si se quiere, atenuado. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que esto de que el deudor conserva la administración bajo la vigilancia del síndico habla de un desapoderamiento de algún modo atenuado que no implica al síndico inmiscuirse ni intervenir en los negocios ni en la administración del concursado, salvo alguna cuestión violatoria del propio régimen de debida administración que el concursado no haya incumplido. Ahora, el desapoderamiento en la quiebra precisamente es un desapoderamiento total, donde vuelvo a decir hay un desplazamiento respecto de los bienes que componen el activo, el patrimonio del fallido, que si bien el fallido no pierde la titularidad de esos bienes, no es que por efecto de la quiebra ya la titularidad pasa en cabeza del juez de la quiebra. No, la titularidad va a seguir siendo del fallido hasta que esos bienes sean liquidados del modo más conveniente que disponga el juez, ¿sí? Pero lo cierto es que la administración y la disposición, etcétera, bueno, va a estar en cabeza del síndico, lo mismo que la legitimación procesal para todos los actos derivados de los mismos. Ahora bien, tengan en cuenta el artículo 108 que habla de los bienes excluidos del desapoderamiento, ¿sí? Ténganlo presente porque esto también de algún modo, que son los derechos no patrimoniales, los bienes inembargables, el usufructo de los bienes de los hijos menores, la administración de los bienes propios del cónyuge, la facultad de actuar en justicia por bienes no susceptibles de desapoderamiento, las indemnizaciones que correspondan al fallido por daños materiales o morales a su persona y demás bienes excluidos por otras leyes. Y también se menciona, que tenganlo en cuenta, los artículos 743 a 745 del Código Civil y Comercial, que hace también mención, aunque son básicamente estos también que se mencionan en el 108, respecto de los bienes que se excluyen del desapoderamiento, ¿sí? Yo no tengo anotado, bueno, la incautación, pero esto no lo tengo, me parece que todavía no se ha visto. La incautación, si se quiere, es una forma de... Doctora. Un modo de hacer... Sí, sí. Yo quiero hacer una consulta, No sé quién. que me quedó una duda con respecto al artículo 113, cuando habla de la donación posterior a la quiebra, dentro del capítulo de desapoderamiento. Que dice que si el síndico rechaza la donación, en la última parte del 113, si el síndico rechaza la donación, el fallido puede aceptarla para sí mismo. Bueno, en cuyo caso el donante no tiene derecho alguno respecto al concurso. Pero mi duda es, ¿en qué casos el síndico rechazaría esa donación? Si no es de un contenido patrimonial o que ya venga con alguna deuda implícita. Claro, y porque puede ser, claro, o porque puede ser una donación con cargo, en donde el cargo en definitiva sea más costoso, ¿sí? Porque suponte que puede ser una donación que tenga si se quiere, un contenido también emotivo, y en donde entonces esa donación, ese cargo haga que sea menos interesante para un extraño al propio que recibe la donación, y entonces el síndico diga, bueno, no la donación no la aceptamos.
¿Se entiende? Pero igual ahí el fallido la en podría aceptar igual. Claro, sí, Más allá de eso. exactamente, exactamente. Ajá. El fallido la puede Está bien, aceptar, entendí bien. pero el que dona no tiene derecho alguno sobre el concurso, exactamente. Sí. Ya queda aparte. Claro, ¿ves? Está Acá bien, ahí dice entendí. Claro, acá el Claro, comentario que lo tengo a Graciabile, precisamente dice, en caso de que la donación sea con cargo, esta puede ser aceptada por el síndico, quedando obligado el concurso por el cargo. Y si resulta rechazada por el síndico y aceptada por el fallido, el donante no tiene derecho contra el concurso por el cargo impuesto. ¿Sí? Claro. Esa Porque mi sería, duda quedaba la en que, situación. por un lado, claro, está bien, porque mi duda quedaba en que por un lado el síndico rechaza y por el otro lado el fallido la puede aceptar. Pero Claro, ahí ya entendí. Claro. ¿Por qué era? Está bien. Claro, ¿está bien? Está bien. Sí, Buenísimo. sí. Bien, Sí, bien, ahí entendí. bien. Lo que les decía respecto de la incautación todavía me parece que no se ha visto porque no estaba dentro del cronograma, pero bueno, eso no tiene mayor complejidad de la incautación, ya lo van a ver. Algunos autores dicen que es un modo de hacer efectivo el desapoderamiento. En realidad son figuras totalmente distintas. El desapoderamiento es una figura que opera desde el mismo momento de la sentencia de quiebra por la inmediatez de la liquidación que se dispone, y entonces la incautación es la forma que el síndico tiene para hacerse de esos bienes que, si bien la titularidad dominial la va a seguir teniendo el fallido, en realidad pasan a ser ya disponibles para la quiebra y pasan a ser parte del activo liquidable. La incautación es eso precisamente, son las formas en que el síndico y el juez van a disponer que, según los bienes que sean, cómo van a ser depositados, dónde, todo de forma de preparar la liquidación de los distintos bienes que se puedan llegar a presentar. Esto respecto de la 16, y como les decía, bien, respecto de la bolilla 18, chicos, el punto 1, que era en el tema de los principios generales en materia de efectos, ¿sí? Que ya lo vimos. Y después el punto 2 habla el tema de las prestaciones no dinerarias. Prestaciones no dinerarias, cálculo y conversión, intereses, plazos, compensación, ¿sí? Garantías sustitutivas, eso respecto del derecho de retención. Luego en el 18.3 habla del tema de los bienes de terceros. En realidad lo que hay que saber acá respecto de estas prestaciones no dinerarias es que, conforme la propia ley lo estipula, y lo vamos a ver tal cual como se está regulado en el artículo 127. El artículo 127 nos habla de prestaciones no dinerarias, de contratos, de deudas contraídas en moneda extranjera, o sea, prestaciones no dinerarias, deudas contraídas en moneda extranjera, o también acreedores cuyo crédito deba calcularse con relación a otros bienes. Dice, concurren a la quiebra por el valor de sus créditos en moneda de curso legal en la República Argentina, calculado a la fecha de la declaración o opción del acreedor, ¿sí?, a la del vencimiento, si ésta fuera anterior a la declaración de la quiebra.
¿Cuándo van a tener que hacer esa opción? Obviamente en el momento de la verificación, ¿sí? Cuando verifiquen, van a tener que solicitar al síndico si quieren la conversión, estos deudores en moneda extranjera, deudores cuyos créditos deban calcularse en relación a otros bienes, o respecto de prestaciones no dinerarias, van a tener que decir si quieren esa conversión a la declaración de quiebra. Por ejemplo, si la quiebra fue hoy, 23 de octubre del 2020, o si venció en agosto y le conviene el cambio, va a decir, bueno, pretendo que sea calculado a la fecha de agosto cuando fue el vencimiento. Ahora, lo que hay que saber respecto de este tema de prestaciones no dinerarias, que la misma situación, chicos, hubo que contemplarla en la parte concursal, porque ¿de qué se trata cuando hablamos de concurrir al valor de moneda nacional? Bueno, precisamente es establecer un mismo criterio, un mismo patrón, al fin de el cálculo de las mayorías, al fin del activo liquidable, pero por acá viene la diferencia cuando hablamos de la conversión, ¿cuál va a ser el efecto de la conversión en el concurso y cuál va a ser el efecto de la conversión en la quiebra? La conversión que vaya a tener lugar en el concurso no es definitiva, porque la conversión en el concurso va a ser al solo efecto del voto del acuerdo y del cómputo de las mayorías necesarias, ¿sí? Entonces, tengo un acreedor en dólares. ¿Qué parte de las mayorías representa este acreedor en dólares? Yo tengo que saber cuál es esa deuda en dólares en pesos para saber esta mayoría doble de personas y de capital si se puede dar con ese voto de ese acreedor en dólares. ¿Se entiende? Pero esa conversión no es definitiva. En el concurso es una conversión temporaria. ¿Por qué? Porque dentro del acuerdo, el acuerdo, ustedes saben, el artículo 43 habla de un modo genérico las posibilidades de propuestas de acuerdo, es absolutamente ejemplificativo, no taxativo las posibilidades de acuerdo que se pueden realizar, y desde ya, y se ve en concursos medianamente importantes, que los acreedores en moneda extranjera, por ejemplo, se les hace una categoría aparte y se determina con ellos, se puede determinar que se les va a pagar en dólares billete. ¿Puede llegar a ser esto? Sí, no hay obstáculo, porque no implica esto violar la igualdad entre acreedores, ni mucho menos. Para el momento en que se los tuvo que computar las mayorías, etcétera, votar el acuerdo, bien, ahí hubo que convertirlos, pero luego ellos conservan esta facultad de poder sostener el cobro en su moneda de origen. Ojo, y acá me estoy refiriendo a lo más clásico que es quizá el tema de deudores en moneda extranjera, pero si fuera prestaciones no dinerarias, ¿puede un acreedor que haya celebrado un contrato, que tenga que ver un contrato de cereales en donde se le entregaba tantas toneladas de cereal? Bueno, si el concursado siguió con la administración de su negocio en debida forma y logró sortear toda la crisis económica que lo llevó a la cesación de pagos y pudo sostener su negocio y seguir, ¿y por qué no? Puede ser que en el acuerdo también se siga sosteniendo y el acreedor así solicitarlo, que a él le sea entregado cereal, ¿sí? Pero hubo que hacer la conversión al momento que sea efectivo para el cómputo de las mayorías. Ahora, esto lo quiero diferenciar de la quiebra. Para lo que es la quiebra, no. La conversión es definitiva. Acá ya no hay modo de volver atrás y cuando se establecen los privilegios haya un acreedor que quiera. No.
La quiebra, ustedes saben que por eso también se suele decir que se cobra en moneda de quiebra, porque la moneda de quiebra, lamentablemente, además de que siempre va a ser un crédito devaluado, ¿no es cierto?, en el 90 y pico % de los casos, se cobra en moneda de quiebra, porque el modo de cobrar es precisamente la distribución según los privilegios que la propia ley trae, en el porcentaje que esos privilegios determinen. Entonces, ya acá la conversión para ellos, el acreedor lo que puede hacer es optar la conversión según sea a la fecha de quiebra o al vencimiento si fue anterior. Luego, nada más, va a estar a la suerte del proyecto de distribución y del informe final y proyecto de distribución que haga la sindicatura, que determine según los privilegios cuánto le corresponde cobrar en moneda de quiebra. ¿Sí? Esto se entendió también, ¿no? Quiero que también lo entiendan comparándolo con el tema del concurso. Y luego de esto, bueno, el derecho de retención no es algo que generalmente se pregunte. Bueno, bienes de terceros, eso todavía no vieron, ¿no es cierto? Eso todavía es un tema que no se ha dado dentro del, según lo que a mí acá me aparece. Díganme, chicos, si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa que tengan alguna duda de este tema, de alguno de los que se haya dado. Aguárdenme un segundito porque no sé si me escribió Silvina Carnero, porque supuestamente y media venía, pero yo seguía hablando. Ella estaba como hospedadora también, así que hubiese entrado si estaba, pero ya son 4 menos 10 y todavía no está. Voy a ver si me ha llamado y si algo me dijo, ya estoy, ¿eh? Bueno, chicos, creo que ya en unos minutitos ya se me va a estar cortando el Zoom. No sé, de los temas de esta semana, ahí está. De los temas de esta semana eran estos, ¿no es cierto? Que fueron los que se fueron subiendo. No sé si quedó alguna duda, si van quedando los temas bien vistos, sabidos. Bueno, va a haber una clase antes del parcial, ya les vuelvo a decir, el viernes que viene, que capaz que yo también voy a estar, es el tema de la extensión de la quiebra, que lo va a dar la doctora Cereijido, y el 13 de noviembre, si mal no me equivoco, y ya se los voy a confirmar, va a haber una clase, a ver, sí, porque el parcial es el 16, ¿no es cierto? El 16 de noviembre. Entonces, sí, el viernes 13 va a ser una clase que nos dijo Alicia también, que ahí yo a esa seguramente voy a estar, que vamos a responder las preguntas que sean, de todo lo que han visto, y ya con miras más al parcial ahí cerquita. Así que anótense las cosas por más simples que parezcan o lo que fuera. Bueno, también tienen nuestros mails, yo creo que en su oportunidad se los di, que es silvana.de.gregorio@hotmail.com. Me escriben para las dudas que puedan surgir, que siempre son bienvenidas, porque bueno, pasa, la ley es complicada, es difícil desentrañarla en algunos puntos. En otros no, en otros es muy sencillo, pero hay partes que
que se complica un poco. Así que, bueno, ya les digo, las dudas que sean, no hay ningún problema, las comentamos. Y bueno, obviamente el viernes también, el viernes que viene va a haber al inicio, si bien el tema de extensión de la quiebra es bastante largo y complejo, pero también va a haber siempre unos minutitos como para poder charlar de las dudas que tengan. Así que, Perfecto. bueno, si no hay ninguna otra duda, chicos, damos por cerrada la clase y el viernes que viene nos estamos viendo conmigo y con la doctora Cerejido o con la doctora Cerejido sola que va a estar con esa clase. ¿eh? Así que, bueno, Bueno, bárbaro. espero los mails de dudas que tengan. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias gracias. a todos. Buen Un fin de saludo semana. grande. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Chao, gracias. hasta luego, Igualmente. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.